Daniel predice el futuro del siglo XXI, revisión intermedia. Ok, aquí vamos a tratar de contestar algunas preguntas que quedaron abiertas acerca de esta aplicación, esta interpretación de Daniel 10, 11 y 12. Acuérdense que la división de capítulos la hicimos nosotros. Daniel no hizo una división de capítulos. Realmente toda la visión profética comienza en el capítulo 10 con la aparición del ángel y luego el asunto de Miguel, y luego comienza la descripción de toda la visión, el capítulo 11, y termina hasta el capítulo 12. Y luego el capítulo 12 hay una advertencia, tal y como lo dice la hermana White. Les he hablado de sectólogos. Acuérdense que esta palabra no existe, es una palabra que apenas se está inventando para hablar de personas que les gusta acomodar piezas de rompecabezas. Yo les decía que los pastores o los intérpretes de la Biblia o los escatólogos realmente somos disectólogos, nos gusta colocar piezas de rompecabezas. Ahora alguien dice, ¿las colocan donde quieran? Pues sí, realmente todos los intérpretes adventistas han colocado las piezas donde les parece que es el lugar correcto. Eso es lo que es un disectólogo. La iglesia adventista heredó gran parte de nuestras proposiciones de los mileritas. Los mileritas tenían una profecía principal, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que terminaba el 22 de octubre de 1844. Ellos habían interpretado que el 22 de octubre de 1844 el mundo se iba a acabar, Jesús iba a venir por segunda vez y por supuesto la tierra iba a dejar de existir. Por lo tanto, todos los eventos que tenían que ver con la tierra terminaban en 1844. Así que ellos armaron el rompecabezas de profecía, terminando, ¿dónde creen que terminaba todo? En 1844. Entonces tomaron todos los eventos históricos, todo lo que había ocurrido y los acomodaron en la historia, los pusieron en las piezas del rompecabezas, terminando el 22 de octubre de 1844. No tomaron en cuenta estos 181 años que han pasado después de 1844. Y yo diría que el siglo más importante de la historia, que ha sido el siglo XX, tampoco lo tomaron en cuenta. Ahora, después de ellos llegaron una gran cantidad de intérpretes adventistas a través de la historia. Muchos de esos intérpretes hoy en día son muy conocidos por la gran mayoría de los adventistas. Muchos de ellos son evangelistas, muchos de ellos predican mucho en la iglesia, conocidos a través de los medios sociales, y la gran mayoría de ellos han respetado la interpretación milerita. Se han salido un poquito en algunos pequeños detalles, pero gran parte de las interpretaciones están todas antes de 1844. Yo les mencionaba que desde mi punto de vista se han colocado muy mal las piezas. Pero bueno, en cuanto a los 1260, la profecía de los 1260 días o años, regularmente la iglesia lo hemos aplicado al año 538 hasta 1798. Estos 1200 días, o que a veces se parece como tiempos y la mitad, 42 meses o 1260 días, se revelan en días simbólicos, eso quiere decir años, o sea 1260 años, comenzando en el año 538 con la caída de los ostrogodos, pero aunque realmente no cayeron en ese año los ostrogodos, pero bueno, allí colocan el punto de partida, y termina en 1798 cuando el general Berthier toma prisionero al Papa Pío VI y termina, vamos a decir así, el gobierno del papado sobre la tierra, y de esa manera establecen los 1260 años. Ahora, estos 1260 días de Daniel 12 no son simbólicos, y les voy a explicar por qué. Ahora dicen, pero siempre 1260 ha tenido, o tiempos y la mitad tiene que ser simbólico. No necesariamente. Ahorita la vamos a ver por qué. En cuanto a los 1290 y 1335 días, también los hemos aplicado como días simbólicos. Y lo establecen con el quitado del continuo. Esta es la manera, lo que voy a presentar en este momento, es la forma como se ha explicado. Ustedes escuchan, no sé, al pastor Bohr, o escuchan al pastor Finley, o escuchan a cualquier intérprete que le guste profecía, y se los va a explicar de la siguiente manera. Dicen, el quitar el continuo ocurrió, desde quitar el continuo hasta la abominación del asolamiento hay 1290 días, bienaventurado que espere y llegue hasta 1335 días.
Esta es la profecía de los 1335 días. Lo hemos interpretado hasta el día de hoy, la gran mayoría de los intérpretes adventistas, creo casi todos, lo aplican como si fueran días simbólicos, o sea, años. Comienza en el año 508. ¿Qué pasó en el año 508? O sea, como les digo, los disectólogos toman eventos de la historia buscando dónde acomodar y ahí ponen el resultado. ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, en el año 508 fue cuando Clodoveo, el rey de los francos, le dijo al obispo de Roma, que a la postre va a ser el papa, le dijo que le entregaba sus ejércitos, los ponía a su disposición para que pudiese utilizarlos de la manera en la que él quisiera. Entonces aquí ellos dicen, se están levantando tropas de su parte. Si ustedes se van a Daniel capítulo 11, van a encontrar, se levantarán tropas de su parte que profanarán el santuario. Esto está en Daniel capítulo 11, versículo 30. Básicamente, se levantarán tropas de su parte, o 29, que profanarán el santuario y quitarán el continuo y pondrán la abominación del asolamiento. Entonces ellos dicen, ok, el año 508, Clodoveo, rey de los francos, le entregó sus ejércitos al obispo de Roma, y el obispo de Roma, a su vez, va a echar por tierra el santuario. ¿Por qué? Porque el obispo de Roma, o la iglesia de Roma, estableció un santuario adulterado, un sistema de adoración falso. Por ejemplo, ponen el estudio de la palabra de Dios o el alimento espiritual en latín, la gente no lo entendía, y aparte de eso prohibió el estudio de la Biblia directo. Los catecúmenos o las personas normales como nosotros no podemos leer la Biblia, solamente los autorizados por la Iglesia Católica. Luego establecieron la adoración a los santos, la Virgen María, pusieron el bautismo de bebés, cambiaron el día sábado por el domingo, establecieron las indulgencias y luego echaron por tierra el lugar santo. El santuario fue totalmente adulterado. Si ustedes ven el santuario, lo que tiene que hacer el pecador es poner sus manos sobre el cordero. En este caso, la Iglesia Católica o el papado lo estableció que pusieran sus manos sobre un sacerdote. Al sacerdote te confiesas. En el santuario tú te confiesas al cordero, pero en el santuario de la Iglesia Católica te confiesas al sacerdote. Y luego en el santuario primero ponías tus manos sobre el cordero y sacrificaban al cordero, y después de eso pasaban por el lavacro. Ellos no, ellos pusieron el lavacro primero, ahora te bautizas primero y después aceptas al cordero. Es decir, ellos echaron por tierra el santuario, pisotaron el santuario, y luego ellos dicen, y bueno, y quitaron el continuo de esa manera. Así que ellos establecen el punto de partida en el año 508, cuando Clodoveo, rey de los francos, le entrega sus ejércitos al papado, y por medio de eso el papado se convierte en el rey de la tierra, vamos a decirlo de esa manera. Entonces pasan 1290 años y nos lleva al año de 1798. En 1798, al igual que los 1260 días, nada más que aquí estamos empezando, en vez del 538, estamos empezando el 508 con Clodoveo, nos lleva hasta 1798, pasa lo mismo. Es la Revolución Francesa. Y ellos dicen, bueno, aquí tiene que pasar una abominación del asolamiento. Y lo que dicen, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que los franceses, que estaban siendo bendecidos por Dios, en vez de darle el reconocimiento de la bendición y de sus victorias a Dios, negaron que Dios existía. De hecho, la Revolución Francesa coronaron a una mujer como diosa de la razón, y en ese momento la entronización de la razón fue el momento en el que declararon el ateísmo. El ateísmo es la abominación del asolamiento. Fue un pecado tan grande que Dios retira su bendición de Francia. Y de esa manera ahí está la abominación del asolamiento en 1798. Bienaventurado el que espere y llega hasta 1335 días. Eso nos lleva a 1843, cuando ya está todo listo, Daniel entendido, y estamos listos para que Jesús venga, y se considera la restauración de la verdad, y a partir de ese momento el nacimiento del movimiento milerita, el movimiento adventista, vamos a decir así. Ahí parte, ese es el partir. Esa es la manera como lo hemos entendido tradicionalmente. O sea, si ustedes van al comentario bíblico, es la manera que se les va a explicar. Si van con el pastor Bohr, esta es la forma que se les va a explicar. Si ustedes van con cualquier intérprete de la iglesia, esta es la manera en la que se los va a explicar.
Ahora, ¿cuáles son las situaciones que yo veo que están fuera del lugar? Ahora les voy a decir cuáles son. Para empezar, el capítulo 11 al capítulo 12, o sea, la visión de la que estamos hablando y la visión de la cual hablan los dos periodos de tiempo, tanto el tiempo es la mitad de un tiempo que está en Daniel 12, versículo 6, y la visión de los 1290 y 1335 días que está al final de Daniel 12, esos dos periodos de tiempo están hablando de la visión que comienza el capítulo 11 y termina el capítulo 12. Esa visión, a diferencia de las otras visiones de Daniel, son literales. ¿Qué dije? ¿Cómo era la visión? Es literal. Las visiones de Daniel capítulo 2, la visión de Daniel capítulo 7, la visión de Daniel capítulo 8 son simbólicas, altamente simbólicas. Por ejemplo, en Daniel 2 aparece una cabeza de oro, obviamente, una estatua con los pechos de plata. Representan símbolos para representar imperios mundiales. La visión del capítulo 7, que presenta un león con alas, representa a Babilonia, y luego aparece un oso con un lado más alto que el otro, representa a Medo-Persia, y luego viene un jaguar, un tigre, ¿verdad? Un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, un símbolo que representa a Grecia, y luego una bestia espantosa y increíble, indescriptible, que representa a Roma. Y luego aparecen 10 cuernos en su cabeza, la división del Imperio Romano, y luego el cuerno pequeño que sale, que tiene ojos y boca. Eso representa obviamente el papado, la división del Imperio Romano, y luego el papado, etc. Y luego nos vamos al capítulo 8. En el capítulo 8 aparece un carnero con 2 cuernos, ya no estaba Babilonia presente, así que ese carnero representaba a Medo-Persia, y luego un macho cabrío que viene volando con un cuerno en la cabeza, pues representa obviamente a Grecia, y el cuerno maravilloso representa a Alejandro el Grande, y luego se divide en 4, la división del Imperio Griego, y luego después de eso aparece un cuerno que sale de uno de los vientos y se va hacia el oriente, y luego hacia el sur, y luego se va hacia el cielo contra Dios. Ese es el Imperio Romano en su etapa terrena y luego contra Dios, etc. Y luego aparece la visión de los 2300 tardes y mañanas en un contexto totalmente simbólico. Por lo tanto, los 2300 días de tarde y mañana también son simbólicos. Entonces, el contexto nos dice esto es simbólico. Pero cuando llegamos al capítulo 11, que comienza en el 10, en el capítulo 11, cuando empiezan a hablar de Medo-Persia, no está hablando de manera simbólica, te está diciendo Medo-Persia. Y luego te presenta Grecia. Y luego termina con eventos literales de la venida de Cristo y del final de la historia. Toda la visión, a diferencia de las otras visiones, no es simbólica, es literal. Por lo tanto, los días que aparecen unidos con esta visión, no se les puede aplicar la misma forma de interpretación, de decir, si los días están en un contexto simbólico, pues entonces son simbólicos. Pero si los días están en un contexto literal, ¿por qué los vamos a hacer simbólicos? Ese es el primer problema que tenemos. Miren, por ejemplo, cuando ustedes se van aquí, dice, va a haber 3 reyes en Persia. ¿Qué símbolo hay aquí? Persia es un país. Y va a levantar a todos contra el reino de Grecia. Grecia es un país. ¿Qué símbolos hay aquí? El 4.º rey que se levante, los va a dividir a los 4 estados del cielo, los 4 zonas de la tierra, y luego sus descendientes. No hay símbolos. Y luego cuando te vas hasta el final de la visión, se va a levantar Miguel. Miguel en ese momento así se llamaba, Miguel. En ese tiempo, ¿cómo se llamaba Jesús? Pues Miguel es una persona real, es un príncipe, ahí está, se llama Miguel, literalmente. Serán tiempos angustiosos. ¿Qué símbolo hay? Tiempos angustiosos. Se va a liberar a tu pueblo, los que estén registrados en el libro de la vida literalmente, los que duermen en el polvo, los que están muertos, obviamente, los entendidos resplandecerán. No hay símbolos en la visión. Aparece un rey del norte, por supuesto, no aparecen nombres y apellidos porque son países que todavía estaban en el futuro lejano para Daniel, no se les podía poner nombre, son eventos literales. Sí, o sea, por ejemplo, esos 3 reyes que iban a haber en Persia son Cambises, el falso Esmerdis, Darío, y luego el 4.º, que es Jerjes, el rey Asuero, un rey valiente, representa a Alejandro el Grande, no es representación, es un rey valiente. Alejandro el Grande era un rey valiente que se muere y se reparte hacia los 4 vientos, la división del imperio griego, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, etcétera, etcétera. Luego tenemos ya las maneras de interpretación. Miren,
Cuando yo aplico estos periodos al futuro, me acusan de futurismo. ¿Qué cosa es el preterismo? ¿Qué cosa es el futurismo? ¿Y qué cosa es el idealismo? Estos tres sistemas de interpretación no son adventistas y están equivocados. El preterismo pretende decir que todos los eventos proféticos están en el pasado. Ya pareciera ser que la iglesia adventista se ha convertido en preterista porque todo lo queremos poner en el pasado. Interesante, ¿no? El otro es el futurismo. El futurismo quiere ver que todo está en un lejano futuro y son eventos que se cumplen ya cuando esté a punto de venir Cristo. Eso tampoco es así, porque yo también creo los 2.300 tardes y mañanas, y creo que los 1.260 días, cuando están en un contexto simbólico, son 1.260 años. También creo eso. Y creo que la historia comienza en Persia. Eso es lo que se llama historicismo. Bueno, de paso, el idealismo, ¿qué es? El idealismo es que nada de esto es real, que todo es una especie de alegoría, que se aplica de manera espiritual a la guerra, el conflicto que hay entre el bien y el mal. Básicamente, todo lo idealizan. El historicismo, esta es la manera correcta de entender. ¿Cuál es el historicismo? El historicismo presenta que la profecía se ha estado cumpliendo, muchas de esa historia ya está en el pasado, y como yo lo creo, gran parte del capítulo 11 ya está en eventos que ocurrieron en el pasado. Como dijo la hermana White, hay eventos en el futuro y el capítulo 12 está en el futuro. Entonces, obviamente tenemos que ubicarlos en la historia y ajustarnos al contexto en el cual fueron dichos las partes de los días, específicamente los periodos de tiempo. Y esa es una manera historicista de establecerlos. Nada más que en este historicismo, a veces la gente quiere ver que historicismo tiene que ser simbólico. No. En este caso, los eventos son literales, los que presenta el rey, guerras y cosas literales, porque no hay símbolos alrededor. Entonces aparecen periodos de tiempo, tienen que ser literales. Hay 4 reglas de interpretación hermenéutica. Estas 4 reglas, los intérpretes adventistas y los que he mencionado se las pasan por donde quieren. O sea, pasan por encima de estas reglas hermenéuticas al interpretar. ¿Cómo dice la primera regla de hermenéutica? Número 1, interpretas el texto en su sentido literal y usual. Número 1. Número 2, considerar el contexto inmediato, los versículos anteriores y posteriores. Número 3, examinar el propósito del libro en su totalidad. Número 4, consultar pasajes paralelos, como yo lo hice cuando les mostré. ¿Cómo podía saber qué parte de Daniel 11 estaba en el futuro? Pues me fui a Mateo 24 y vi lo que Jesús dijo acerca de Daniel y ese texto paralelo me dijo dónde empezaba el futuro en Daniel 11. Cosa que no hicieron los que interpretaron Daniel 11, que te lo ponen todo en un pasado lejano. Ok, así que tenemos que tomar en cuenta todo esto. Ahora, ¿qué cosa es exégesis para que no confundan? Exégesis es cuando tú analizas un versículo específico, analizas la lengua, las palabras en las que fue dicho para que tener un significado preciso de las palabras. Hoy vamos a hacer un exégesis de un texto en particular para responder una pregunta que alguien hizo en internet. Bueno, miren, cuando lees aquí, lo voy a poner en rojo, el sentido literal y usual. Se debe comenzar por entender el significado ordinario de las palabras sin asumir inmediatamente un simbolismo. Ok, ¿cuál es la primera regla? Primero lo interpretas sin asumir que ¿qué? Que es simbólico. Entonces, se aparecen 1200 días, 1260 días, tiempos y la mitad. ¿Cuál es la primera regla hermenéutica? Debemos asumir que es literal, o sea, 3 años y medio. Les voy a poner un ejemplo. Sucede que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ahí mismo en Daniel. En Daniel está el sueño. Tuvo un sueño, un árbol gigantesco, ¿no? ¿Se acuerdan? Y vino un vigilante santo y lo cortó y declaró que iban a pasar 7 tiempos sobre él. Esos 7 tiempos, que después vino Daniel y le dijo, tú eres ese árbol y esos 7 tiempos eres tú. Eso está en Daniel. ¿Esos 7 tiempos eran simbólicos o eran literales? Les pregunto, hermanos, díganme, hermanos, ¿eran literales o eran simbólicos? Están en Daniel. Imagínense si fueran simbólicos. ¿Quién puede vivir 7 tiempos simbólicos? O sea, 7 tiempos simbólicos serían, pues, cada año 360 años. Porque cada tiempo es un año. Imagínense, 360 más 360 más 360, o sea, 360 por 7.
Estamos hablando de un periodo de 2000, casi 3000 años. No hay ningún ser humano que pueda vivir eso. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Por lo tanto, esos 7 tiempos, ¿qué son? Son literales. Entonces, la primera regla de hermenéutica es que tienes que entender el significado ordinario sin asumir inmediatamente un simbolismo. Y luego deben interpretarse dentro del contexto. Entonces, los 2 periodos de tiempo de Daniel 12 fueron periodos hablando de una serie de eventos literales de los cuales el ángel habló. Si el contexto es literal, entonces ¿qué tienen que ser los tiempos? Tienen que ser literales. Cuando yo discuto con gente que estudia profecía y les pregunto, bueno, ¿por qué? Demuéstrame que esto es simbólico. Dicen, es que así lo hemos explicado. O sea, el hecho de que lo haya hecho otro, el error de otro no lo convierte en una manera correcta de interpretación nada más porque así lo interpretaron. O sea, el error de otro no convierte que muchos lo hagan. Ahora sí que mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué les predico esto? Yo sé que la gente se enoja y me tira piedras, pero creo que tengo razón. O sea, si el contexto es literal, los días son literales. La primera regla hermenéutica dice que tienes que entender el significado ordinario sin asumir inmediatamente qué símbolo. Tú tienes que demostrar que es simbólico. ¿Cómo lo demuestras? Pues viendo el contexto. Si el contexto te da a entender que es simbólico, entonces automáticamente dices, estos tiempos son simbólicos. Pero el contexto en el cual fueron dados los 1260, o el tiempos y la mitad de Daniel 12, no estoy hablando de los otros tiempos y la mitad, de otras partes de la Biblia. No estoy hablando de 1260 años de otras partes de la Biblia, 1260 días, o los 42 meses de otras partes de la Biblia, que fueron dadas en un contexto totalmente simbólico. Este tiempos y la mitad de Daniel capítulo 12, fueron dados en un contexto literal. Así que este tiempos y la mitad son, así como los 7 tiempos de Daniel, donde habla acerca del reino de Nabucodonosor, años literales, o sea, 3 años y medio literales. Y cuando estamos hablando de los 1290, los 1335 días, donde el ángel está hablando de una serie de eventos literales que ocurren en Daniel 11, pues entonces tenemos que reconocer que ese tiempo tiene que ser literal. De otra manera estamos yendo en contra de las reglas de hermenéutica. Pero bueno, ahora vamos a leer 2 textos para recordar cómo es la interpretación. La hermana White dice en Evento de los Últimos Días, páginas 124-125, acerca de la abominación del asolamiento. Ella no dice que es abominación del asolamiento, pero te dice algo bien interesante. Te dice, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal. ¿Cómo se llama eso? Ley dominical. Será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Entonces viene Jesús en Mateo 24, 15 al 20 y dice, por tanto, cuando veas la abominación del asolamiento, que fue predicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, los que estén en Judea huyan, los montes, el que esté en el terrado no descienda a tomar nada de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos, orad, porque vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Entonces, a ver, la hermana Juan me dice que el momento para huir, ¿qué cosa es? La ley dominical. Ahora quiero que entiendan, sí, Mateo 24 se aplicaba de manera primaria y pequeña a una serie de eventos que ocurrieron desde que Jesús se fue hasta que Jerusalén fue destruido. Pero de manera extendida al fin del mundo. Y la que me interesa a mí no es lo que ocurrió hasta el año 70, la que me interesa es los eventos hasta el fin del mundo. ¿Me están siguiendo aquí? Sí, hubo una entrada al lugar santo por los ejércitos romanos al templo de Jerusalén, que fue la señal para que el pueblo de Dios se fue, como dice la hermana White, así como lo que ocurrió cuando los ejércitos romanos fue una señal, también esta ley, la ley dominical, básicamente lo que está presentando la hermana White es la señal para huir. Y luego viene Jesús y me dice que la abominación del asolamiento es la señal para huir.
Por lo tanto, la abominación del asolamiento o la abominación desoladora es la ley dominical. Entonces vamos a ubicarlo con la información que ya tenemos al momento de interpretar. La abominación del asolamiento es la ley dominical, es el centro de la profecía. Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo, que todavía no lo vamos a interpretar, hasta la ley dominical va a haber 1290 días. 1290 días. Bienaventurado el que espere y llega hasta 1335 días. Son 45 días más tarde. Esto da 1335 días. Ahora, si estos días fueran simbólicos, imagínense, después de la ley dominical pasarían 45 días simbólicos. ¿Cuánto sería? 45 años, lo cual nos hace que esto sea imposible. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Por lo tanto, estos días no pueden ser simbólicos, tienen que ser días literales. Y ya vimos la primera razón, la ley de hermenéutica me dice que cuando el contexto es literal, los días tienen que ser literales. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo de 1335 días, que son básicamente 3 años, 7 meses. Básicamente. Desde que se ha quitado el continuo, que todavía no sabemos qué es, hasta la ley dominical, 1290 días, 3 años, 7 meses, 3 años, 7 meses, porque es 1260 son 3 años, 6 meses, más 30 días más, 7 meses, y luego 45 días, 8 meses, 15 días. Nos lleva hasta, bienaventurado que espere y llegue hasta 1335 días. Entonces, ya vimos que estos son eventos literales, ya leímos el principio de Daniel 11, que son eventos literales, cosas que iban a ver, obviamente. Estos eventos literales nos demuestran que el contexto en el cual fueron dichos este periodo de tiempo son eventos literales. Y te puedes ir con cualquier intérprete y te van a decir, no son simbólicos. Y bueno, pregúntale a ese intérprete, ¿por qué son simbólicos? ¿Por qué? Y te van a decir, pues porque siempre lo hemos interpretado así. Y esa es la razón por la cual tienen que ser simbólicos. Porque fulano de tal, que es muy conocido y muy famoso, lo interpreta de esta manera, ¿eso lo hace correcto? Alguien me puede acusar, no, es que usted pone los eventos donde le conviene. ¿Y qué con los que ya colocaron los eventos? Y que ya interpretaron de manera completamente en contra de los cánones de interpretación y los pusieron mal. Bueno, vamos a ver. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo, ¿qué cosa es el continuo? Pues cuando tú te vas al santuario, te vas a encontrar que en el santuario todo era continuo. En muchas versiones aparece el continuo sacrificio, pero esa palabra sacrificio está añadida. La palabra que aparece ahí es la palabra tamid, nada más. Quitarán el tamid. ¿Qué cosas eran continuas en el santuario? Mira, ahí están. Versículos que te dicen continuo. El pan era continuo. El pan de proposición continuamente, lo iban a poner continuamente. El sábado, el incienso limpio, el perfume, todo delante de Dios, de continuo. El sahumerio, el aroma, el rito continuo, también el sacrificio era continuo, por supuesto. El aceite para las luminarias, el presente aromático continuo, el aceite de la unción continuo, el aceite de las olivas continuo, la entrada del sacerdote continuo, la intercesión continua. O sea, todo lo que ocurría en el santuario es continuo. Tú no puedes decir, el continuo es el sacrificio. Sí, el sacrificio era continuo, pero también las lámparas, y también el aceite, y también la entrada del sacerdote, y también el pan, y también, o sea, un montón de cosas en el santuario son continuos. O sea, ¿qué es el continuo? Pues todo el sistema del santuario es continuo. Si todas esas cosas son continuas, pues entonces el santuario es el continuo. Ahora, ¿qué cosa era el santuario? Pues el santuario era básicamente una representación del plan de salvación. ¿Qué dije que es el santuario? Una representación del plan de salvación. La gente venía y veía el santuario y a través de ver el santuario entendía el plan que Dios tiene para salvarnos. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Ok. ¿Qué cosa sería hoy lo que hace la función que hacía el santuario en el pasado? ¿Qué hacía el santuario en la época en la que estaba el santuario? ¿Qué hacía? Pues mostrarle a la gente cómo salvarse. Entonces, hoy en día, año 2025,
¿qué cosa cumple la función de decirle a la gente cómo salvarse? La iglesia verdadera. La iglesia verdadera cumple la misión de decirle a la gente cómo salvarse. No la iglesia falsa. Ya les presenté que la iglesia católica tiene un santuario pero adulterado. En la iglesia católica, en vez de poner tus manos sobre el cordero, las pones sobre el sacerdote. En vez de primero confesar y aceptar a Cristo, primero te bautizas. O sea, agarraron el lavacro y lo pusieron primero. Hay un montón de santuarios adulterados. Más de 10,000 denominaciones cristianas, 30,000 denominaciones cristianas con santuarios adulterados. ¿Quién tiene un santuario verdadero? El verdadero pueblo de Dios. Por lo tanto, el continuo es el verdadero pueblo de Dios. El que presenta el plan de salvación tal y como es. Entonces, quitar el continuo es quitar a la iglesia y establecer un santuario falso, que es exactamente lo que dice Daniel capítulo 11 que va a ocurrir. Por lo tanto, desde que Estados Unidos entregue la Constitución, se va a ver una iglesia ecuménica. Esta iglesia ecuménica, obviamente van a tener un santuario, ¿cómo? Si las iglesias hacen santuarios, pero santuarios como la iglesia católica es un santuario alterado, una iglesia ecuménica, ¿cómo va a tener el santuario? Alterado. ¿Y qué van a hacer? Van a quitar a la iglesia adventista. ¿Y qué están haciendo al quitar a la iglesia adventista? Están quitando el continuo. Por lo tanto, quitan el continuo, quitan la iglesia adventista del séptimo día, y de ahí pasan 1290 días y nos lleva a la ley la ley dominical, o sea, la abominación del asolamiento. Bienaventurado el que espera y llega hasta 1335 días. Nada más dice bienaventurado el que espera y llega hasta 1335 días. El contexto nos dice que para que se pueda acabar la gracia y puedan ocurrir las maravillas del capítulo 12, se tiene que acabar el esparcimiento del escuadrón o de poder del pueblo santo. Por lo tanto, el fin del esparcimiento, eso nos llevaría 1335 días literales, 1335 días literales. Todo esto es antes de que se acabe la gracia. Todavía no se ha acabado la gracia. Todavía no se acaba la gracia. Ya están persiguiendo al pueblo de Dios. ¿Desde cuándo? Desde que quitaron el continuo. Aquí la iglesia deja de existir, aparece una iglesia ecuménica. ¿Por qué? Porque vinieron contra el país del norte unas naves de Kitim que hicieron un gran evento. Ese gran evento trajo problemas a la tierra y entonces se hizo una colisión ecuménica. Un montón de iglesias a las cuales la iglesia adventista no le va a entrar y como resultado comienza una persecución contra la iglesia, se acaba la predicación de la iglesia, quitan el continuo, ponen un santuario adulterado, echan por tierra la verdad y luego comienza una persecución. Y en ese periodo de tiempo ocurren una serie de cosas que ahorita vamos a mencionar. Pasan 1290 días, 3 años, 7 meses, literales, y luego viene la ley dominical, es el tiempo para salir corriendo. Se dan 45 días más para que se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Ahora, ¿cómo lo presenta la hermana White? Aquí está, mira, para que veas que sí queda con lo que la hermana White dice. Dice, el protestantismo, todas las iglesias protestantes extienden la mano de camaradería primero al poder romano, o sea, primero ecumenismo. Y después del ecumenismo que sigue, luego se decreta una ley contra el día de reposo. O sea, primero el ecumenismo que deja fuera la iglesia, quita la iglesia verdadera, 1260 días, ley dominical. Y entonces será que Dios hará su obra extraña, o sea, se va a acabar la gracia. Ahora, ¿qué cosa quiere decir que se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo? Esa fue una pregunta que alguien hizo, ahí está. Este es el versículo, Daniel 12:7. Ahora vamos a hacer un exégesis, esto no es hermenéutica, eso es un exégesis. Exégesis es tomar las palabras específicas de un versículo y sacar el significado específico de cada palabra. La diferencia entre hermenéutica y exégesis, esto es un exégesis. Okay. Cuando se acabe el quebrantamiento, esta es la traducción correcta. Yo estoy poniendo aquí la palabra que me parece más apropiada, es la palabra quebrantamiento del poder del pueblo santo. Todas estas cosas se cumplirán. Estos son los versículos que ustedes están presentando. La palabra que estamos aquí hablando es la palabra nafatz. Nafatz es esta palabra que estoy circulando, 53:10. Nafatz, esta palabra quiere decir quebrantamiento. De hecho, aquí lo puso aquí, quebrantar. Quebrantar. El quebrantamiento del poder del pueblo santo. ¿De qué está hablando Daniel?
¿De qué está hablando el ángel que está hablando con Daniel? Bueno, les voy a explicar. Dios le dijo a su pueblo, a la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos de los apóstoles, les dijo algo: ustedes van a recibir poder. Y después de que reciban poder, me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y recibieron poder. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Qué poder era ese? El Espíritu Santo vino. Y por eso nosotros tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles son una serie de actos realizados con el poder del Espíritu Santo. Aquí tenemos una iglesia que tiene poder. El poder es el poder del Espíritu Santo. A eso le llamamos la lluvia temprana. Ellos tienen el poder del Espíritu Santo. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Tenemos ese mismo poder tú y yo? Y la respuesta es no. ¿Qué pasó con ese poder? Se quebró. ¿Me están entendiendo qué pasó? ¿Qué dije que pasó? Se quebró. Ese poder se quebró. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, se esparció y se escondió. Durante 1260 días el pueblo de Dios se escondió, se fue por el desierto. El verdadero pueblo de Dios está esparcido. ¿Qué cosa es? Que se acabe el quebrantamiento de poder. O sea, es como si se tomaran los pedazos de ese poder y se vuelve a armar el poder una vez más. Esa es la lluvia tardía, cuando el poder vuelva a aparecer, se recupere y se acabe el quebrantamiento de poder, y también se va a acabar el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. El pueblo de Dios recibe poder, salen y predican con gran poder, y ahora sí se acaba el esparcimiento del pueblo de Dios, y ahora sí tenemos el poder construido una vez más. Ya no está quebrado, ya no está esparcido, ahora está una vez más junto. ¿Ya me expliqué o quedó todavía confuso la idea? Esa es la palabra nefats, ahí está. Nafats quiere decir dispersión. Aquí están las diferentes maneras de interpretar: desatar, desertar, desmenuzar, dispersión, esparcir, estrellar, quebrantar, quebrar, romper. ¿Ya me están entendiendo ahora sí? ¿O está todavía muy confuso? Si alguien no entiende, levanten la mano y yo les contesto. La idea es que les quede bien claro cómo estamos explicándolo. Ok, entonces viene la pregunta: ¿cuándo se cumplirán estas cosas? De que se va a levantar Miguel, que va a ser el tiempo de angustia que nunca va a ser libertado tu pueblo, todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, etcétera, etcétera. Ok, se tiene que acabar el quebrantamiento. Eso tiene que acabarse. O sea, tenemos que volver a tener el mismo poder que tenía la iglesia primitiva. Cuando sea derramada la lluvia tardía, vamos a predicar, o así será predicado el evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces viene el fin. Entonces, a partir de allí pasan 1260 días que tienen que ser literales. Estos 1260 días no son simbólicos. ¿Por qué no son simbólicos? Porque aparecen tiempo, tiempos y la mitad, porque dice: te vi que jura con sus manos al cielo y jura el nombre del viviente en los siglos, que va a ser por tiempo, tiempos y la mitad. Ese tiempo, tiempos y la mitad no pueden ser simbólicos, porque está hablando de eventos literales del capítulo 11, eventos literales específicamente que van a ocurrir literalmente. Por lo tanto, esos días no pueden ser simbólicos, tienen que ser literales. Y obviamente ustedes pueden ver aquí arriba, estos que están en blanco aquí, son 1260 días también literales. ¿Cuánto tiempo fue perseguido Elías, el profeta? Elías, ¿a quién representa? Elías representa a los que van a ser llevados al cielo sin ver muerte. Moisés representa a los que van a resucitar y van a ser llevados al cielo después de que fueron resucitados. Moisés y Elías aparecen en el tiempo del fin como un símbolo de los que se van a salvar. Entonces Elías representa a los que van a ser llevados al cielo sin ver muerte. ¿Cuánto tiempo persiguieron a Elías? Acuérdense, está en la historia. Santiago capítulo 5, versículos 17 al 18 nos dice: ¿cuánto tiempo? A ver, léanlo, búscalo. Santiago 5, 17 al 18. 3 años y medio, gracias. ¿Cuántos son 3 años y medio? Díganlo en los días, en días. ¿Cuántos son 3 años y medio? ¿Cuántos? 1260 días, o sea, tiempo, tiempos y la mitad. ¿Hubo un decreto de muerte sobre Elías 3 años y medio? ¿Hubo una persecución sobre Elías 3 años y medio? Sí,
¿Va a haber una persecución sobre el Elías del tiempo del fin? Pues obviamente. Y ya nos está diciendo la Biblia, 3 años y medio. 3 años y medio. Ahora, en Apocalipsis 11:9 aparece un tiempo de 3 días y medio. En un contexto simbólico. Cuando ustedes van a Apocalipsis 11, aparecen símbolos, aparecen los 2 testigos y aparece que los van y los persiguen, los 2 testigos que son simbólicos, y aparece un periodo de tiempo de 3 días y medio simbólicos. 3 días y medio simbólicos, ¿cuánto es? Porque son simbólicos. 3 días por año. 3 días y medio, ¿cuánto es en símbolos? Son 3 años y medio. O sea, 1260 días literales. Por lo tanto, ese tiempos y medio tiempo de Daniel capítulo 12 son días literales. Entonces, vamos a ver. El tiempo de angustia previo, que comienza cuando quitan la iglesia y termina con que se acaba el esparcimiento de los corredores del pueblo santo, o bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, son 1335 días literales. 3 años, 8 meses, 15 días. 3 años, 8 meses, 15 días. Tiempo de angustia previo. Se acaba la gracia y hay otros 1260 días literales, o sea, tiempos y la mitad para la gran aflicción. Cuando sumamos ambos tiempos, nos lleva aproximadamente 7 años. Literalmente 7 años. Hasta aquí espero que ha sido suficientemente claro, y si no, se van a casa y ven otra vez el sermón. Ahora, Jesús dijo que ese tiempo de aflicción puede ser acortado, lo que dijo Mateo 24:22. Ahora, ¿cuáles son los eventos específicos? Aquí están algunos, no todos, algunos de los eventos de cada lado. El tiempo de angustia previo, ¿qué va a ocurrir antes de que se acabe la gracia? El gran evento, esas naves de Chittim que atacan y que el rey del norte se contrista y que el rey del norte se une, hace que las iglesias se unan, le ayudan a Estados Unidos entonces entrega la Constitución y comienzan los 1335 días. En ese periodo ocurre el ecumenismo, ocurre el zarandeo, que es una persecución contra la iglesia adventista, viene la lluvia tardía, se acaba el esparcimiento de los corazones del pueblo santo, se acaba el esparcimiento del poder y se predica, viene la ley dominical, es el fuerte pregón. Y luego viene el fin del esparcimiento, los 144,000 aparecen sellados, listos para pasar el tiempo de angustia, se acaba la gracia. Todos estos eventos son el tiempo de angustia antes de que se acabe la gracia, y estos eventos que están acá es el tiempo de angustia después de que se acabe la gracia. Las plagas, una pandemia mundial, se mueren 3,000 millones de seres humanos, luego viene una tercera guerra mundial, se terminan comiendo unos a otros. Las plagas 4 al 5, luego vienen los falsos cristos, aparición del anticristo, el edicto de muerte, también forma parte del tiempo de gran aflicción cual nunca ha habido, y luego las resurrecciones de los justos que van a salvarse y de los que traspasaron a Cristo Jesús, y luego viene la plaga 6 y 7, que es la batalla de Armagedón, 15 días, se reúnen para pelear en contra de Jesús, Jesús viene y los vence, la segunda venida y la glorificación. No son todos, pero son algunos de los eventos que ocurren antes de que se acabe la gracia y eventos que ocurren después, 7 años aproximadamente. Y eso es el destino del mundo predicho por Daniel. Daniel dijo, la hermana White dijo, en Eventos de los Últimos Días, página 15, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. ¿Qué capítulo? El 12, donde están los 2 periodos de tiempo de los que estamos hablando. Dijo la hermana White, el capítulo 12 es una advertencia. ¿Qué dijo que era? Una advertencia que todos necesitamos comprender antes del fin del tiempo. Señores, aquí está. Dios les bendiga. Y después vamos a darle la parte 3 de otras partes que hay que explicar. Ok. ¿Alguna pregunta? Sí, hermana. Así es. Bueno, es que a diferencia de muchos intérpretes, yo creo que los 144,000 son simbólicos. O sea, representan a los que van a pasar el tiempo de aflicción. Que pueden ser
cualquier cantidad de seres humanos, pero están involucrados dentro de 144,000, que es un símbolo que representa a los que van a estar vivos cuando Jesús venga. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ok, nos ponemos de pie, vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios, porque has dejado en tu santa palabra suficiente información para saber cómo está el calendario profético. Nos ponemos en tus manos, pidiéndote perdón primero por nuestras faltas, por nuestras iniquidades, por nuestra falta de fe. Y Señor, al ver el futuro, sabemos que tú estás al control, así que nos ponemos en tus manos, pidiéndote que nos ayudes a prepararnos, a estar listos, apercibidos para estos eventos y a cumplir nuestra misión antes de que estos eventos vengan, para traer a otras almas de tus pies y preparar a otros para tu venida. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.